Buenas noches, hoy les hablaré sobre la gestión de memoria en sistemas operativos modernos. Comenzando por Windows 11. Windows 11 implementa un modelo de memoria virtual sofisticado, asignado a cada proceso su propio espacio virtual. Esto se complementa con paginación y el uso de unidad de gestión de memoria para la traducción de direcciones. Por la parte de los working sets y listas globales, cada proceso mantiene un working set, que es un conjunto de páginas de memoria que residen físicamente en la RAM. Además, Windows gestiona listas globales de páginas, como lo que vendría siendo las páginas disponibles, las limpias, liberadas y modificadas. Compresión en RAM, la clave de la eficiencia. Una característica fundamental es la memoria de compresión. Cuando la memoria escasea, el sistema comprime páginas en RAM antes de recurrir al disco. Esto reduce la entrada y salida, aunque consume PC. Estas funcionalidades se pueden configurar con herramientas como Disable Management, Memory Compression o Enable Management. El objetivo principal es mantener una baja latencia priorizando las páginas activas y usando la lista Standby como un caché rápido para relanzar aplicaciones. Ok, ahora vamos con Ubuntu. Linux, el núcleo de Ubuntu, también utiliza memoria virtual por procesos paginación y TLB. Sin embargo, su enfoque se centra en el Page Management. En el Page Cache, para maximizar el uso de la RAM. Page Cache central. Gran parte de la RAM se destina a almacenar en caché las páginas de disco, mejorando drásticamente el rendimiento de las entradas y salidas. El kernel recupera esta memoria cuando las aplicaciones la necesitan. Swap y compresión. Ubuntu utiliza archivos o particiones swap. Además, es común el uso de la SRAM, que sería un SWAP comprimido en RAM, o ZSWAP, que sería la compresión antes de escribir un swap en disco, que es muy crucial para los sistemas con RAM limitada. Ahora vamos con la OOM Killer. En situaciones extremas, el OOM Out of Memory Killer entra en acción, terminando procesos para liberar la memoria. Ahora vamos con Android. El Android construido sobre el kernel de Linux hereda sus principios de memoria virtual. Sin embargo, introduce mecanismos y políticas específicas para optimizar el rendimiento en dispositivos móviles, comenzando por Low Memory Killer. Y es que Android utiliza un LMK para monitorear la presión de memoria y terminar procesos según una tabla de prioridades. Esto asegura la fluidez de la interfaz de usuario. SRAM, una necesidad, y es que la mayoría de los dispositivos Android emplean ZRAM para el swap comprimido en la RAM. Esto evita la lentitud del swap en almacenamiento flash y prolonga la vida útil del hardware. Gestión del heap por aplicación. Cada aplicación tiene su propio heap. El framework envía señales de memoria para que las aplicaciones liberen recursos y el sistema pueda eliminar procesos no críticos. Siguiendo con iOS utiliza el kernel XNU y un sistema de memoria virtual con paginación. Su gestión está profundamente integrada con las políticas de experiencia de usuarios de Apple y el ciclo de vida de las aplicaciones. El demonio JetSAM es el mecanismo principal para recuperar memoria en condiciones de presión. Cuando la RAM escasea, JetSAM elimina procesos, priorizando las aplicaciones en primer plano y eliminándolas de segundo plano o los demonios según sea necesario. Los desarrolladores reciben notificaciones de Memory Pressure y el sistema fomenta activamente la liberación de caches por parte de las aplicaciones. iOS también emplea compresión de memoria interna y otras técnicas para ahorrar recursos, pero la filosofía central es proteger la fluidez de la interfaz de usuario a toda costa.
prefiriendo terminar procesos antes de degradar la experiencia. Entre algunas semejanzas de los anteriores sistemas operativos que pudimos ver, todos estos sistemas operativos comparten fundamentos cruciales en su gestión de memoria, diseñados para eficiencia y estabilidad. Entre ellos tenemos la memoria virtual y la paginación, y es que todos utilizan direcciones virtuales traducidas por la MMU y el mecanismo de paginación para aislar procesos y gestionar el espacio de direcciones. Ahora, con el mecanismo de recuperación, todos implementan formas de reclamar memoria en situaciones críticas, como el OOM Killer para Linux y Ubuntu, LMK para Android o Jetsam para iOS, y políticas de recuperación de Windows. Compresión en la RAM, y es que Windows utiliza Memory Compression, Linux y Ubuntu, ZRAM o SSWAP, también Android utiliza ZRAM y iOS utiliza la compresión interna. Ellos lo que usan es todo esto para poder comprimir la RAM y así retrasar el swap al disco. Ahora, cachés de página, y es que mantienen páginas en memoria como caché para acelerar la entrada y salida y el relanzamiento de los datos. Aquí tenemos algunas diferencias clave, políticas y prioridades. Tenemos la política de desafío, en donde Windows 11 prefiere comprimir y swap a disco, que eso permite un almacenamiento rápido y prioriza el no matar procesos. Ubuntu y Linux tienen un caché agresivo, ZRAM y ZSwap. El OOM Killer interviene solamente como último recurso. El Android utiliza el LMK para matar procesos de baja prioridad para proteger la fluidez. ZRAM es el que se usa por estándar. iOS se podría decir que utiliza Jetsam integrado, termina aplicaciones en background y envía advertencias de presión de memoria. ¿Dónde se realiza el swap y la compresión? En Windows es la compresión en RAM, el archivo de paginación. En Ubuntu y Linux es swap a disco o ZRAM o ZSwap. En Android ZRAM es lo más común, evitando el swap, almacenamiento flash lento. Y el iOS la compresión interna y políticas de Jetsam. El swap directo a disco no están expuestos. Y entre lo siguiente, podríamos ver algunas de las recomendaciones prácticas que se podrían tener para los desarrolladores y usuarios. Y es que entender cómo funciona la gestión de memoria permite optimizar el rendimiento y diagnosticar problemas tanto si eres un desarrollador como un usuario avanzado o administrador. Para los desarrolladores de aplicaciones, entre algunas de las cosas que se deben revisar es el liberar cachets, optimizar recursos y las herramientas de perfilado, que son cosas que hay que tener en cuenta. Pero para usuarios y administradores, comenzando por los de Windows, es que si hay problemas de rendimiento se deben revisar qué aplicaciones consumen el working sets. Y es que la compresión de memoria ayuda, pero el SRAM es la solución definitiva. Con usuarios de Ubuntu y Linux, considerar activar la SRAM es lo mejor si se tienen una poca RAM. En Android o iOS, para los usuarios que empleen esto, es mejor cerrar las aplicaciones de segundo plano que se saben que consumen mucha energía, especialmente en dispositivos antiguos donde la ZRAM puede mejorarles. Muy buenas noches.